Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos. Comencé haciendo un dibujo de lo que va a ser el trabajo y ahora mezclo siena tostada, un poquito de alizarin, siena natural y amarillo de cadmio claro. Con esta mezcla, que es un naranja, voy a estar dando la base en algunas zonas de los pétalos de la flor más grande. La flor en sus bases la vamos a trabajar primeramente como si fuera un solo pétalo, o sea, una figura redonda y ya. Más adelante entonces vamos a ir detallando y separando los pétalos. Puede marcar con naranja aquella zona donde los pétalos tienen tonos más intensos para luego trabajar en ella, o hacerlo completo en naranja y ya luego pues trabajar los colores que va a estar llevando. Ahora estoy dando un poco de base en las hojas y estoy utilizando un tono oscuro. Usé azul, en este caso azul ultramar, con verde viridia y un poquito de sombra tostada. Ahora mezclo amarillo de cadmio claro con blanco. Lo utilicé con un poquito del naranja que ya tenía listo y se ve un poco verde porque quedó residuo del azul de las hojas en el pincel. Se mezcló, obtuve un tono verde, pero como son las bases en estos momentos pues no importa, lo agregué. Ahora estoy agregando un poquito de amarillo de cadmio oscuro, o sea, voy a estar trabajando con dos tonos de amarillo de cadmio, uno más intenso u oscuro y uno más claro. Para el centro estoy aplicando una mezcla de azul ultramar con sombra tostada. Todas las bases y la primera capa la voy a estar trabajando con thinner. Las capas superiores las voy a trabajar con aceite de linaza. Nuevamente utilizo la mezcla de azul ultramar con sombra tostada más blanco y voy a comenzar a delinear un poco más lo que es la figura de la botella. Mezclé un poco de siena tostada con algo de alizarin y azul. Lo que estoy buscando son tonos que vayan hacia el violeta. Puedes simplemente mezclar algún azul y rojo, algún azul y carmesí. O si tiene algún violeta ya listo, pues lo puede estar utilizando. Voy a aplicar tonos violetas en la base de lo que es el fondo. En estos momentos no la voy a dejar definitiva, solamente es una capa que es bastante fina, quizás no cubre completamente. También voy a estar agregando blanco para ir aclarando algunas zonas. Como ya dije, no es definitivo y en estos momentos no me voy a preocupar que no cubra perfectamente todo ese fondo. Ya está más o menos listo, más o menos cubierto. Voy a estar trabajando un poco en la botella y como vemos a través de ella, porque es de un cristal transparente o translúcido, voy a estar aplicando tonos de violeta en algunas zonas de la botella, puesto que se está viendo a través de ella el fondo. Aquí estoy aplicando un poco de azul ultramar y blanco.
Para lavar el pincel tengo un envase con thinner precisamente destinado para eso solamente. Aquí estoy oscureciendo un poco el fondo de la botella. Tiene la opción de irse con un violeta bastante oscuro porque se puede ver un poco el fondo, ¿verdad? A través del fondo, la superficie donde está posada la botella, o puede irse con un tono agrisado oscuro. En estos momentos yo me voy por el tono agrisado y ya luego decido si me voy después hacia el violeta o si permanece de esa manera. Estoy ahora aplicando o pintando lo que es el tallo de la flor. Lo comencé a sugerir. El tallo no está derecho desde la flor hasta llegar al fondo de la botella. Está derecho desde la flor solamente hasta la boca de la botella y ya luego va a arquearse un poco porque la botella va a hacer que se distorsione un poco su forma, no va a quedar completamente derecho. Con esto en mente, pues hacemos ese tallo, lo sugerimos y continuamos trabajando. Apliqué un poquito más de violeta en algunas zonas que necesitaba ir poniendo el color, que te recuerdo es el color del fondo. Retomo mis tonos agrisados o que van hacia el azul, en este caso blanco azul ultramar, con un poquito de sombra tostada. Voy a oscurecer un poco más ese fondo. De paso voy corrigiendo un poco la forma, la parte baja estaba un poquito más grande, la disminuí un poquito, no demasiado. Y voy repasando aquellas zonas que sea necesario. Por aquí, por el lado vemos también un poco del tallo, perdón. Son reflejos del tallo al lado de la botella. Podemos ir sugiriéndola con un color un poquito oscuro y ya luego lo marcamos mejor del tono que se ponga en el tallo como tal. Voy a trabajar un poco los pétalos de la flor y estoy utilizando una mezcla de amarillo de cadmio oscuro más amarillo de cadmio claro más blanco. Voy a comenzar a ir detallando o separando o sugiriendo los pétalos. Luego que lo sugiera todo, vamos a ir resaltando aquellas zonas que necesitan ser resaltadas con tonos más claros y donde haya que hacer alguna separación o poner un poquito de sombra, entonces lo voy a estar haciendo con tonos naranjas. Y también voy a utilizar el siena tostada con un poquito de sombra tostada, pero algo muy poquito, no muy marcado. Aquí sigo algunas zonas que necesito un poquito más clara. Lo que hago es que ajusto la mezcla agregando más blanco a la misma. Te recuerdo que para los pétalos estoy utilizando una mezcla de amarillo de cadmio claro, amarillo de cadmio oscuro, más blanco. Los tonos naranja los estoy obteniendo mezclando siena tostada, un poquito de alizarin o carmesí y amarillo de cadmio claro. Ya si quieres aclarar un poco este naranja, pues agrega blanco. Continúo trabajando. Aquí los pasos son repetitivos. Vamos a ir pintando y de repente si necesitamos volver a retocar algo para obtener un resultado en específico, simplemente vamos atrás, retocamos lo que sea necesario y continuamos.
Voy a estar trabajando un poco también la flor más pequeña. A esta no le voy a estar detallando demasiado porque le voy a dar más importancia a la flor más grande, pero también, ¿verdad?, vamos a separar sus pétalos y a sugerirla como tal. Estas flores en particular están un poquito más hacia el lado, hay unos pétalos que están cubriendo bastante el centro de la misma. Los pasos en esta pequeña flor son muy repetitivos, muy parecidos a los de arriba. Lo que va a cambiar es la dirección a la que está puesta la flor y el tamaño de sus pétalos. En estos momentos trabajo un poco una hoja y estoy utilizando un verde bastante brillante y lo obtuve mezclando verde viridian, un poquito de azul ultramar, es opcional, y amarillo de cadmio claro. Si quieres tener un poquito más el tono algo agrisado, pues puedes agregar un poco de blanco. Continúo trabajando. Integro un poco el tono oscuro con el claro. Sugiero esa vena central en la hoja. Oscurezco un poco uno de los lados o borde de esta hoja. Repaso el otro. Este lado lo quiero bastante oscuro. Así que si se levanta, lo que hago es que lo voy a repasar, lo difumino un poco y vuelvo y lo retoco. Dejo esa hoja así por el momento, voy a trabajar en la otra y voy a estar utilizando los mismos tonos, un verde más brillante, viridian con amarillo. También utilizo este tono brillante, pero con un poquito de siena natural para el lado de luz del tallo. Aclaro un poco más, agregando amarillo y blanco a la mezcla y aplicando. Aquí mezclé siena tostada con un poco de viridian para oscurecer ese verde y entonces darle este color o este tono en el lado de sombra del tallo. Si no tienes verde viridian, puedes utilizar el verde que tengas a la mano, y si no tienes ningún verde, pues simplemente prepárate una mezcla con algún azul y algún amarillo, y a partir de esa mezcla pues vas aclarando o vas oscureciendo la misma si lo necesitas, y puedes trabajar cualquier parte con a partir de la mezcla que hagas. Aquí voy a tratar de ir separando un poco los pétalos, o sea, visualmente ir separándolo. Lo voy a estar haciendo con tonos que van entre naranja y amarronado, pero muy sutil, no voy a poner grandes cantidades. Este tono lo conseguí mezclando un poquito de siena tostada con un poquito de sombra tostada. Voy a aplicar el tono en todas aquellas partes que entienda necesitan ser levantadas o separadas visualmente. No es necesario poner tonos muy marcados ni pinceladas muy marcadas, simplemente vamos sugiriendo una sombra muy sutil para lograr este efecto de separación. Si necesitamos volver a repasar porque cubrimos demasiado alguna zona, pues lo podemos hacer en el momento en que precisemos sea necesario. Yo voy a repasar un poco algunos pétalos. Sigo utilizando la mezcla de amarillo de cadmio oscuro, amarillo de cadmio claro con
blanco. Si necesito agregar el tono naranja, ya sabes que el tono naranja se consiguió mezclando siena tostada, alizarin crimson o carmesí y algo de amarillo de cadmio claro. Vamos a trabajar con mucha paciencia. Seguimos trabajando y ya sabes que si se necesita repetir cualquier parte, pues se retoma y se repite. La cosa es llegar al efecto que se está buscando. Una vez terminado de trabajar los pétalos, vamos a trabajar un poco ese centro y estoy mezclando sombra tostada, agregué un poquito de siena tostada y azul ultramar para obtener un tono oscuro. Voy a estar aplicando en ese centro. Cubro completamente. Seguimos trabajando poco a poco. Una vez hayamos terminado, vamos a dejar así por el momento y voy a retomar lo que es la botella. Estoy repasando algunos tonos agrisados. Te recuerdo que para los tonos gris se usó azul ultramar, sombra tostada y blanco. Sigo dando esos tonos agrisados en zonas que necesito ir oscureciendo, pero no es demasiado oscuro. Las zonas que son un poquito más claras las podemos trabajar con el gris agregándole más blanco o con una mezcla de azul ultramar y blanco. De las dos maneras se va a ver muy bien. Continúo trabajando esas zonas que son un poquito más claras. Repaso lo que sea necesario. Voy definiendo un poco más lo que es los detalles de la botella. Esta botella tiene como un doble fondo, por eso es que en la parte baja se ven dos partes como con una luz reflejada. Es su doble fondo. Aclaré un poco el violeta que había puesto que se ve a través de la botella. Estaba muy oscuro para mi gusto, así que lo aclaré. Si tú encontraste el resultado que te gusta, pues no lo tienes que trabajar más. Mas sin embargo, esta zona que estoy trabajando ahora la quería un poquito más oscura, que es violeta también, así que lo trabajo de esa manera. Aclaré las partes que se ven desde el frente y oscurecí un poco desde el lateral. También el fondo lo estoy repasando, retocando, que va en tonos oscuros. No estaba lo suficientemente oscuro, al menos para mi gusto, así que yo lo repaso.
He seguido corrigiendo algunas zonas. Si usted ve que su trabajo está bien, usted no tiene que seguir trabajando en una zona, usted continúe adelante. En mi caso sí, por cuestión de gusto, ¿verdad? Estoy corrigiendo algunas zonas. Otras simplemente las estoy repasando porque como que le hace falta un poquito más de color. Estoy utilizando amarillo de cadmio de los dos con un poquito de blanco para ir sugiriendo algunos reflejos de los pétalos de la flor en la botella. Voy a poner algunas luces. Repasé algunas cositas que tenía, verdad que repasar por cuestión de gusto. Por ahora lo voy a dejar así. Voy a retomar lo que son las hojas. Voy a estar haciendo algunos detallitos. Si usted quedó conforme con lo que lleva hasta el momento, sabe que no tiene que trabajarlas más. Yo voy a agregar algunas zonas un poquito blanquecinas, agregando las mismas mezclas, pero con un poquito de blanco en las mismas. Aquí la hoja tiene un doblez, el cual estoy agregando o haciendo, y utilicé la misma mezcla de verde oscuro, que en este caso es verde viridian, con un poco de azul ultramar y algo de sombra tostada. Agregué un poquito de blanco para hacer el doblez que tiene la hoja. Para repasar las partes más oscuras, pues utilicé la misma mezcla pero sin el blanco. Las partes más claras pues tiene verde, azul y amarillo. Algunas zonas pues hice unos detallitos agregándole un poquito de blanco a esa misma mezcla y apliqué. Voy a estar trabajando un poco lo que son las hojas de la flor más pequeña. Sigo utilizando las mismas mezclas. Lo que va a cambiar pues es la forma de estas hojas. Voy a estar preparando un poquito de color para la sombra. Es un violeta oscuro, tiene azul, alizarin, un poquito de siena tostada, sombra tostada también, y voy a estar dando la sombra que hace la botella sobre la mesa. Es un violeta bastante oscuro. Luego ese violeta, mismo tono, lo voy a llevar hacia la pared. Como ahí se aplicó blanco, las sombras se van a ver en tonos agrisados. Es lo que estoy buscando. No quiero tonos muy oscuros de sombras en la pared, porque la pared no va a estar en colores muy fuertes, sino que son violetas más claros. La forma de la sombra es aproximada, no tiene que ser exacta. Aprovecho el color que estoy poniendo de sombra para corregir formas en la botella de ser necesario. Oscurezco un poco más la zona, aunque no demasiado. Y voy más o menos formando la sombra de la flor. Ya tengo más o menos la botella, aunque no está muy detallada. Tengo un tallo. Ahora trabajo en la flor, la hoja, y ahora el tallo.
Entonces voy a repasar el color del fondo. Utilizo nuevamente los tonos de violeta un poquito grisados porque tiene sombra tostada en la mezcla, y blanco. Se van a ver unos violetas un tanto agrisados, pero este no tiene tanto sombra tostada, así que no se va a ver tan agrisado como el de las sombras reflejadas. La luz que se cuela entre el tallo y la hoja y la flor forma como una especie de triángulo. Está un poquito más clara porque es una luz. De ser necesario, repaso lo que entienda necesite ser repasado. Aquí un poquito de tonos oscuros. Esto es un tono agrisado que conseguí mezclando azul ultramar con sombra tostada. Tiene blanco pero poco. Me falta pintar, o me faltaba pintar un lado de la mesa que va en un tono de violeta, que como está recibiendo luz, no está en las sombras reflejadas, pues lo tengo que aclarar. Trabajo la mesa como hace falta, no cubro la zona de la sombra, esa va en tonos más oscuros. Voy a trabajar un poco más la sombra reflejada de la botella en la pared. La voy a intensificar un poco, pero no demasiado. Y luego voy a dejar o aplicar una luz que pasa a través de la botella a la pared. Esto lo voy a hacer agregando tonos más claros. Puede ser violeta más claro o puede ser amarillo con bastante blanco, como usted desee. Y aquí está la luz. Voy ahora a trabajar la flor más pequeña. El proceso en esta flor es repetido. Lo único que va a cambiar es el tamaño y la dirección de la flor y de las hojas. Pero los colores que se van a usar tanto en las hojas como en los pétalos son los mismos que se utilizaron en la parte superior. Una vez termine con la flor, voy entonces a repasar lo que sea necesario, a reforzar alguna luz si es necesario, y estoy tal vez pensando en poner algunos pétalos sueltos sobre la mesa. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.